El 19 de junio de 2025, exactamente a las 0243 am hora local, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán detectó una ola sin precedentes de aviones militares en el radar. 50 aviones de combate chinos, cazas de ataque J-16, interceptores J-10, sistemas de alerta temprana KJ-500 y, sí, aviones furtivos J-20. Su objetivo, una formación de ataque simulada que volaba a solo 24 millas náuticas de la costa este de Taiwán. A modo de comparación, la última vez que China envió incluso 30 aviones, fue noticia en todo el mundo. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. En cuestión de minutos, el USS Ronald Reagan, posicionado en el mar de Filipinas, lanzó cazas furtivos F-35C bajo alerta de combate total. Lo que siguió no fue una pelea de perros. Fue un juego de ajedrez silencioso de guerra electrónica, reabastecimiento de combustible en el aire y bloqueos de radar que casi se volvió mortal. Y antes de desempacar lo que sucedió después, y si eres nuevo aquí, presiona el botón de suscripción. Desglosamos la tecnología militar y el conflicto global en tiempo real sin pelusa. Este incidente no solo sacudió a Taiwán. Provocó sesiones informativas de emergencia en el Pentágono, una orden repentina de despliegue en Yokosuka y un mensaje a Beijing de que Estados Unidos no retrocede. Pero, ¿qué hay detrás de esta repentina escalada y por qué ahora? Déjame explicarte exactamente lo que sucedió esa noche de junio. La secuencia de eventos comenzó a las 2:43 de la mañana hora local cuando el Comando de Defensa Aérea de Taiwán detectó lo que inicialmente pensaron que era acoso chino de rutina. Pero esto no era rutinario en absoluto. Los operadores de radar de la base aérea de Dalian estaban rastreando múltiples contactos que salían de la provincia de Fujian. Y esto es lo que hizo que esto fuera diferente. La formación no fue aleatoria. Estamos hablando de una operación militar cuidadosamente orquestada. 24 variantes de flanqueo J-16 formaron el paquete de ataque principal. Estos no solo estaban volando. Estaban cargados con misiles anti-SIP YJ-83K y misiles aire-aire PL-15 más allá del alcance visual. 12 cazas J-10 se proporcionaron cobertura de superioridad aérea. Pero aquí está la parte aterradora. 8 cazas furtivos J-20 operaban en lo que los analistas de defensa llaman formación de cazador asesino. Su trabajo, eliminar los aviones de alerta temprana y los sistemas de defensa aérea. El elemento más preocupante fueron 4 aviones KJ-500 AVAX y 2 plataformas de guerra electrónica y 8 GX que mantenían una posición a 80 millas náuticas al noreste de Taiwán. Esta configuración sugería algo mucho más que un ejercicio de entrenamiento. A las 3:17 de la mañana, la formación china ejecutó un giro coordinado hacia la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. La disciplina de formación indicaba meses de preparación. El caza F-16V Block 70 de Taiwán salió de las bases de Dalian y Taon, pero la respuesta real vino de 340 millas náuticas al sureste. El grupo de ataque del portaaviones USS Ronald Reagan que realizaba patrullas de rutina en el mar de Filipinas recibió tráfico repentino a las 3:19 de la mañana. En 4 minutos, permítanme repetir eso. En 4 minutos, 12 cazas F-35C Lightning II se lanzaron desde la cubierta del portaaviones bajo protocolos de patrulla aérea de combate. A las 3:45 de la mañana, ambas formaciones estaban operando a menos de 50 millas náuticas entre sí. Eso está más cerca que cualquier confrontación desde la crisis del Estrecho de Taiwán de 1996. Lo que hizo que este incidente fuera particularmente peligroso fue la firma de guerra electrónica detectada por las estaciones de monitoreo de las fuerzas de autodefensa japonesas, la interferencia activa del radar, la interrupción de las comunicaciones y lo que parecían ser bloqueos simulados de misiles entre fuerzas opuestas. Ahora, hablemos del hardware involucrado en este enfrentamiento. El avión representaba la vanguardia de la aviación militar del Pacífico. Cada plataforma diseñada específicamente para destruir a las demás. Los cazas furtivos J-20 Mary Dragon de China, 8 de ellos participaron, representan la respuesta de Beijing al dominio estadounidense de quinta generación. Estos aviones están propulsados por motores WS-10 que producen 32.000 libras de empuje cada uno.
El J-20 presenta una sección transversal de radar estimada en 0,1 metros. Eso suena pequeño, pero es significativamente más grande que los 0,005 metros del F-35. Aún así, es efectivamente invisible para la mayoría de los sistemas de radar convencionales más allá de las 30 millas náuticas. Los misiles PL-15 del J-20 representaban la mayor amenaza para las fuerzas estadounidenses. Con un alcance superior a los 200 kilómetros y buscadores de matriz escaneados electrónicamente activos, estas armas podrían atacar múltiples objetivos simultáneamente mientras mantienen el silencio de radio. Los informes de inteligencia sugieren que los J-20 llevaban 6 PL-15 cada uno en bahías de armas internas, manteniendo características de sigilo mientras estaban cargados para el combate. Los cazas de ataque J-16 aportaron potencia de fuego bruta a la formación. Cada avión llevaba 12 puntos duros capaces de montar misiles antibuque YJ-83 con un alcance de 180 kilómetros diseñado específicamente para apuntar a portaaviones. El radar AESO del J-16 puede rastrear 30 objetivos simultáneamente y atacar 8, lo que lo hace particularmente efectivo contra aviones cisterna y AWACS estadounidenses. La respuesta de Estados Unidos se centró en el F-35C, el caza más avanzado de la Armada. A diferencia de su variante de la Fuerza Aérea, el F-35C cuenta con tren de aterrizaje reforzado, superficies de ala más grandes y sistemas de lanzamiento compatibles con catapulta. Su radar ANAC-81 puede detectar, rastrear y atacar objetivos a distancias superiores a 150 kilómetros mientras mantiene características de baja probabilidad de intercepción. Pero esto es lo que hace que el F-35C sea realmente peligroso. No es el armamento, es la fusión de información. Cada aeronave actúa como un nodo sensor, compartiendo datos de orientación a través del enlace de datos avanzado multifunción. Esto significa que los 12 F-35 se operaron como un solo sistema de armas distribuido capaz de coordinar ataques que a las fuerzas chinas les parecería venir de la nada. El avión KJ-500 AWACS representó el intento de China de nivelar el campo de batalla de la información. Basadas en el transporte J-9, estas plataformas montan radiadores giratorios que albergan sofisticados sistemas de radar capaces de detectar aviones furtivos a distancias reducidas. Potencialmente de 80 a 100 km para objetivos de clase F-35. Lo que hizo que el 19 de junio fuera particularmente peligroso no fue la confrontación visible. Fue la batalla de guerra electrónica librada en frecuencias invisibles para la percepción humana. Los aviones de guerra electrónica chinos I-8GX comenzaron a operar a las 3:25 de la mañana desplegando lo que la OTAN designa como cápsulas de interferencia tipo 726. Estos sistemas generan ruido blanco a través de las frecuencias de radar utilizadas por los sistemas de control de fuego F-35, cegando efectivamente los misiles estadounidenses a distancias superiores a los 40 kilómetros. La interferencia fue tan intensa que las estaciones de monitoreo en Okinawa detectaron niveles de potencia superiores a 10.000 vatios, lo suficiente como para interrumpir los sistemas GPS civiles en el norte de Taiwán. La respuesta del F-35 se fue más sofisticada. En lugar de la interferencia de fuerza bruta, los aviones estadounidenses emplearon sistemas cognitivos de guerra electrónica impulsada por IA que analizan las firmas de radar enemigas en tiempo real y generan señales de contraataque precisas. El sistema ONASIAS 239 Barracuda a bordo de cada F-35 se creó lo que los oficiales de inteligencia llaman formaciones fantasma. Había firmas de radar falsas que sugerían el doble de aviones estadounidenses. El desarrollo más preocupante fue el despliegue de guerra electrónica antisatélite por parte de China. A las 3:31 de la mañana, las estaciones de monitoreo de la Fuerza Espacial de Estados Unidos detectaron emisiones de microondas de alta potencia dirigidas a satélites GPS que sirven a la región de Taiwán. Durante 18 minutos, la navegación de precisión se volvió poco confiable en toda la zona de confrontación, lo que obligó a ambos bandos a confiar en sistemas de navegación inercial con errores acumulativos. Los sistemas de guerra electrónica terrestres de Taiwán detectaron múltiples intentos de penetrar en sus redes.
Las unidades chinas de guerra cibernética que operan desde submarinos posicionados al este de Taiwán lanzaron lo que el Pentágono clasificó más tarde como preparación de los ataques en el campo de batalla, buscando debilidades en los sistemas de comando y control taiwaneses. La guerra electrónica alcanzó una intensidad crítica cuando las fuerzas chinas comenzaron a falsificar el GPS, transmitiendo datos de posicionamiento falsos diseñados para confundir los sistemas de navegación estadounidenses. Esta técnica, utilizada anteriormente contra aeronaves civiles, representa una escalada significativa cuando se despliega contra fuerzas militares en el espacio aéreo internacional. Quizás lo más peligroso fue la detección de bloqueos de radar activos entre fuerzas opuestas. A las 3:47 de la mañana. Ocurrieron al menos 3 incidentes separados en los que los J-20 chinos lograron soluciones de orientación en los F-35C estadounidenses mientras los aviones estadounidenses se bloqueaban simultáneamente en las plataformas chinas. En cada caso, los sistemas de armas alcanzaron el estado listo para disparar antes de que los pilotos se retiraran. Una situación de gatillo rápido en la que un solo mal funcionamiento del equipo podría haber desencadenado el primer combate aire-aire entre grandes potencias desde 1969. Permítanme explicar por qué esto estaba tan peligrosamente cerca de la guerra real. Los analistas militares que compararon el incidente del 19 de junio con enfrentamientos históricos llegaron consistentemente a la misma conclusión. Esto fue lo más cerca que ha estado el mundo de una guerra accidental desde la crisis de los misiles cubanos. El principal peligro radicaba en los plazos comprimidos para la toma de decisiones. El combate aéreo moderno se desarrolla en segundos, no en minutos. Cuando los pilotos del F-35 se detectaron múltiples bloqueos de radar de los J-20 a las 3:47 am, su entrenamiento dictó una acción defensiva inmediata. Solo intervención directa del Comando Avanzado y 2D Hawkeye Aircraft FT impidió la liberación de armas. E incluso entonces, 2 F-35 se habían armado sus misiles AIM-12 de antes de recibir órdenes propias. Los pilotos chinos enfrentaron presiones idénticas. Los cazas de ataque J-16 que detectaban la aproximación de los F-35 a través de sistemas de búsqueda y seguimiento infrarrojos comenzaron las verificaciones previas al vuelo de los misiles antibuque YJ-83. Las interceptaciones de inteligencia revelaron más tarde que los comandantes chinos autorizaron la preparación de armas defensivas, lo que significa que los pilotos tenían permiso para disparar si detectaban misiles entrantes. Las reglas de enfrentamiento se volvieron de vital importancia. Las fuerzas estadounidenses operaron bajo el Ordo 25 permanente de la Flota del Pacífico, que autoriza la acción defensiva contra actos hostiles o intenciones hostiles. Cuando los aviones chinos lograron soluciones de orientación en plataformas estadounidenses, esto técnicamente constituyó una intención hostil bajo el ROE actual, lo que podría justificar ataques preventivos. Lo que impidió la escalada fue un acuerdo previamente desconocido. Las comunicaciones militares secretas de los protocolos del Pacífico establecidas después de la cumbre electrónica de Biden de noviembre de 2022 a las 3:52 de la mañana. La comunicación directa entre el USS Ronald Reagan y el comando del Teatro Sur de la Marina del EPL permitió la desconexión en tiempo real con ambas partes acordando una retirada simultánea. Ahora, así es como la inteligencia estadounidense estaba rastreando cada movimiento. El incidente del 19 de junio no sorprendió a la inteligencia estadounidense. Lo vieron desarrollarse en tiempo real a través de la red de vigilancia más sofisticada jamás implementada. NROL-71, un satélite clasificado de la Oficina Nacional de Reconocimiento ubicado en órbita geosíncrona sobre el Pacífico, comenzó a rastrear los preparativos chinos 18 horas antes del incidente. Usando un radar de apertura sintética capaz de detectar el movimiento de la aeronave a través de la capa de nubes, el satélite identificó una actividad inusual en la base aérea Lontian en la provincia de Fujian a las 8:30 de la mañana del 18 de junio. El avión conjunto RC-135V Rivet que operaba desde la base aérea de Kadena en Okinawa proporcionó inteligencia de señales críticas. Volando en el espacio aéreo internacional a 200 millas náuticas al noreste de Taiwán, los receptores de la aeronave interceptaron las comunicaciones militares chinas a partir de la 1:15 de la mañana del 19 de junio.
Los analistas lingüísticos a bordo de la aeronave proporcionaron traducción en tiempo real de Mandarin Communications, identificando el nombre en clave de la operación, Thunder Dragon Exercise. La inteligencia basada en submarinos demostró ser igualmente valiosa. El USS Connecticut, un submarino de ataque de clase Seabold posicionado en el estrecho de Luzón, utilizó su conjunto de sonar para rastrear los movimientos de los submarinos chinos que precedieron a la operación aérea. Dos submarinos de ataque nuclear tipo 093 habían tomado posiciones al este de Taiwán, lo que sugiere que las fuerzas chinas esperaban un posible enfrentamiento naval. El avión de vigilancia no tripulado Global Hawk RQ-4 proporcionó una vigilancia continua durante el incidente. El sensor rastreó formaciones chinas y estadounidenses simultáneamente, proporcionando a los analistas del Pentágono imágenes tácticas en tiempo real actualizadas cada 2,3 segundos. Quizás lo más sofisticado fue la inteligencia electrónica basada en el espacio. Los satélites clasificados de la serie Mentor interceptaron comunicaciones militares chinas a través de múltiples bandas de frecuencia. Estas intercepciones revelaron que las fuerzas chinas estaban operando bajo la condición de ejercicio 2, un paso por debajo de la preparación para el combate, y habían sido autorizadas a participar en una guerra electrónica contra las fuerzas estadounidenses. Lo más crítico es que los sistemas de análisis de inteligencia artificial procesaron esta inteligencia en tiempo real. El proyecto MEDANEA del Pentágono analizó miles de puntos de datos, imágenes satelitales, intercepciones de comunicaciones, patrones de vuelo y precedentes históricos para evaluar la probabilidad de intenciones de ataque chinas. El sistema calculó una probabilidad del 23% de un enfrentamiento de combate real, activando alertas automáticas al Comando del Pacífico. Entonces, ¿por qué China se intensificó? Ahora, la decisión de Beijing de desplegar 50 aviones en formación de combate no fue espontánea. Representó la culminación de las presiones estratégicas que se habían estado acumulando desde principios de 2025. El detonante inmediato fue el anuncio de Taiwán el 15 de junio de una mayor cooperación militar con Filipinas. El acuerdo incluía patrullas navales conjuntas en el mar de China Meridional y el establecimiento de una oficina de enlace taiwanesa en la bahía de Sububi. Desarrollos que Beijing veía como amenazas directas a sus reclamos marítimos. La dinámica interna del partido jugó un papel igualmente importante. Xi Jinping enfrentó críticas dentro del Comité Permanente de la Oficina de Pilotos por la débil respuesta percibida de China al aumento de las ventas de armas estadounidenses a Taiwán. El paquete de armas de 8 pesos. 5.000 millones anunciado en mayo de 2025, incluidos 200 sistemas de cohetes HIMARS y radares avanzados de defensa aérea, representó la mayor transferencia de ayuda militar desde la Ley de Relaciones con Taiwán. Las presiones económicas intensificaron el cronograma de Beijing. Los controles de exportación de semiconductores implementados por la administración Biden en marzo de 2025 cortaron efectivamente el acceso chino a equipos avanzados de fabricación de chips. Los documentos internos del PSC revelaron que los líderes chinos creían que tenían una ventana cada vez más estrecha antes de que el aislamiento tecnológico hiciera imposible la acción militar. El factor demográfico no puede ser ignorado. Los documentos de planificación militar chinos enfatizan constantemente que la ventaja militar de China alcanza su punto máximo alrededor de 2027 a 2030 antes de que una población envejecida reduzca el personal militar disponible. Esto crea presión estratégica para resolver la cuestión de Taiwán dentro de los términos de liderazgo actuales. La operación del 19 de junio sirvió para múltiples propósitos estratégicos. Primero, probó el tiempo y las capacidades de respuesta estadounidenses. Inteligencia valiosa para operaciones futuras. En segundo lugar, demostró al público nacional que China no se dejaría intimidar por los despliegues militares estadounidenses. En tercer lugar, envió señales a los socios regionales de que el poder militar chino estaba ascendiendo. ¿Cómo respondió Estados Unidos? La respuesta estadounidense se desarrolló en múltiples dominios simultáneamente. La escalada militar comenzó en cuestión de horas. A las 14:30 GMT del 19 de junio, el Pentágono autorizó la operación de libertad de navegación Hércules, desplegando el USS Anderam a través del estrecho de Taiwán.
El tránsito completado a la luz del día con sistemas de radar activos representó la respuesta militar más visible desde 2020. El submarino de misiles guiados de la clase USS Michigan y Ohio recibió órdenes de despliegue en el mar de China Meridional. Armado con 154 misiles de crucero Tomahawk, la presencia del submarino envía señales inequívocas sobre las capacidades de ataque estadounidenses. Fuentes de inteligencia sugieren que el Michigan tomó posición a 400 millas náuticas de las bases navales chinas. Lo suficientemente cerca para ataques de precisión en instalaciones portuarias. La respuesta de la Fuerza Aérea implicó el despliegue inmediato de cazas F-22 Raptor adicionales en la base aérea de Kadena, Okinawa. 12 F-22 llegaron dentro de las 72 horas posteriores al incidente. Estos aviones, superiores a los J-20 chinos en combate aire-aire, representan la máxima garantía de superioridad aérea de Estados Unidos. La respuesta diplomática resultó igualmente sofisticada. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se puso en contacto con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, en 6 horas utilizando la línea directa de gestión de crisis. Según los informes, la conversación que duró 47 minutos incluyó advertencias explícitas sobre las consecuencias de una mayor escalada. La presión económica se intensificó a través de sanciones específicas anunciadas el 22 de junio. El Departamento del Tesoro designó a 12 compañías de aviación militar chinas. Estas sanciones cortaron efectivamente el acceso chino a la tecnología de aviónica occidental, apuntando a las capacidades de modernización militar a largo plazo. La coordinación de la alianza demostró la influencia regional estadounidense. En 48 horas, Japón anunció actividades de patrulla mejoradas en el mar de China Oriental, mientras que Australia desplegó aviones de patrulla marítima P-8 Poseidón en Filipinas. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro? El incidente del 19 de junio alteró fundamentalmente los cálculos estratégicos en todo el Pacífico, estableciendo nuevos precedentes que darán forma a la planificación militar durante décadas. Se ha cruzado el umbral del sigilo. Ambas partes demostraron su voluntad de desplegar cazas de quinta generación en escenarios de confrontación, normalizando efectivamente las capacidades de escalada anteriores. Es probable que los incidentes futuros involucren aviones furtivos como equipo estándar, comprimiendo los rangos de detección y los plazos de toma de decisiones. La integración de la guerra electrónica alcanzó nuevos niveles de sofisticación. La combinación de interferencias, suplantación de identidad y ataques cibernéticos representa operaciones electrónicas de espectro completo que desdibujan la línea entre el acoso en tiempos de paz y la preparación en tiempos de guerra. Los mecanismos de gestión de crisis evitaron la escalada, pero apenas. El sistema de comunicación de los protocolos del Pacífico funcionó, pero el estrecho margen de éxito sugiere que es posible que los incidentes futuros no se resuelvan pacíficamente. La escalera de escalada se ha comprimido fundamentalmente. La tecnología moderna de sensores y armas reduce el tiempo entre el contacto inicial y el combate potencial a minutos, creando demandas sin precedentes en los sistemas de comando y control. Lo más importante es que el 19 de junio demostró que la confrontación limitada entre las principales potencias sigue siendo posible sin una escalada automática a una guerra total. Esto puede alentar a ambos lados para probar los límites con más frecuencia, creando un entorno competitivo más peligroso pero potencialmente estable. El Teatro del Pacífico ahora opera bajo nuevas reglas. Ambos bandos poseen capacidades más cercanas. Ambos están dispuestos a usarlos. Y ambos entienden que las confrontaciones futuras se desarrollarán con una velocidad y letalidad sin precedentes. La pregunta no es si ocurrirán incidentes similares. Es si los sistemas de gestión de crisis continuarán evitando que se conviertan en la guerra que ninguna de las partes quiere.